Antes era considerada como un alimento de campesinos en Sudamérica, pero ahora la quinoa es un superalimento mundial muy apreciado gracias a sus cualidades altamente nutritivas. Y hoy en día, la quinoa puede costar el doble que el arroz, pero la quinoa real es el tipo de quinoa más valorado. Y se ha vendido por aún más que eso. En 2011, la quinoa real negra se vendió a $8,000 la tonelada métrica. En ocasiones, el precio ha subido tanto que muchos lugareños ya no podían comerla. Entonces yo les preguntaba, pero ¿por qué no comen quinoa? Si es un alimento muy importante. Y me decían, ¿cómo voy a comer quinoa? ¿Cómo voy a comer plata? La quinoa es plata. Entonces, ¿qué hace que la quinoa real sea diferente a las demás? ¿Y por qué es tan cara? Ahora hay diferentes variedades de quinoa que crecen en todo el mundo, pero la quinoa real solo crece en el sur de Bolivia, cerca del desierto del Salar de Uyuni. Crece más que otras plantas de quinoa y se la considera aún más nutritiva. Es la única planta que puede producir en estas zonas. Es algo mágico la quinoa. Aquí, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, los agricultores siguen utilizando métodos tradicionales para cosechar la quinoa. El terreno montañoso de Bolivia dificulta la modernización de la producción, pero los agricultores también siguen sus tradiciones para honrar a la tierra y a sus antepasados. O algunas familias ancestralmente lo hacían en el arrancado de la quinoa, pero viendo el requerimiento de los mercados que están exigiendo, ahora hacemos el uso del hoz. La parte más difícil siempre es la cosecha, porque se requiere bastante personal. Los primeros días, en todo caso, ahí siempre se siente el resentimiento del cuerpo, porque no es una actividad cotidiana del día, es una vez al año. Y posteriormente, al segundo o tercer día, ya el cuerpo mismo se va habituando a la actividad. Los agricultores pasan por encima de la quinoa con tractores para trillarla o para separar los granos de los tallos. Debido a la gran altitud, todo se hace por la mañana temprano para evitar la humedad. Después de la trilla, la quinoa se lleva a tamizar para eliminar los restos de tallos. Esta tarea suele hacerse por la tarde y depende de las condiciones del viento. También es necesario quitar toda la saponina de la quinoa. La saponina es una sustancia química de sabor amargo que protege la cáscara exterior de las semillas de quinoa de plagas y enfermedades. La quinoa real tiene mucha más saponina que otras variedades de quinoa, que es lo que le permite crecer en condiciones tan extremas. Y esto también significa que la limpieza de la quinoa para su consumo es mucho más laboriosa. La saponina debe quitarse o eliminarse con máquinas especiales que no dañen los granos. Y luego los granos se separan para su procesamiento. Aunque una parte de este proceso se hace a máquina, otra parte solo puede hacerse a mano. Este proceso intenso eleva los costos laborales. Esta inspección en laboratorio de control de procesos es a mano. Hasta ahora no se ha inventado ninguna máquina que pueda separar este tipo de impurezas, como la paja, como el cuarzo, como la piedra. Por eso tenemos que hacer un uso intensivo de la vista y de la mano, ¿no? Por eso es muy costoso, pero nosotros aseguramos así que la quinoa real sea la mejor en el mundo. En Hachainti recibimos aproximadamente entre 30 a 40 lotes mensuales, los cuales son procesados en esta planta. Estamos hablando de aproximadamente unos 1.000 toneladas al mes. Debido a que la producción de quinoa real se realiza a una escala relativamente pequeña, cuando la demanda mundial de quinoa comenzó a aumentar en 2006, los precios se dispararon. En solo 5 años, el precio de la quinoa real se triplicó en el mercado internacional, alcanzando los $3.200 por tonelada métrica. Las variedades de color de la quinoa real son aún más caras. La quinoa real roja se vende por unos $4.500 por tonelada métrica, y la quinoa real negra casi por el doble de precio. La ONU incluso declaró al 2013 como el año de la quinoa para celebrar sus beneficios para la salud y su creciente popularidad, lo que no hizo más que aumentar su demanda en todo el mundo. Muchos bolivianos se trasladaron a sus pueblos de origen para cultivar quinoa y aprovechar la rentabilidad de este cultivo. En solo 6 años, los campos de quinoa de Bolivia duplicaron su tamaño. Y muchos agricultores dejaron de seguir el método tradicional de dejar descansar la tierra cada un año. Las ganancias por la quinoa real fueron increíbles. La gente pudo construir nuevas casas y enviar a sus hijos a la escuela. Sin embargo,
El elevado precio de la quinoa hizo que algunos bolivianos ya no pudieran comprarla para consumirla. Nosotros íbamos para reunirnos con productores, pero en la alimentación no había quinoa. ¿Pero por qué la quinoa se vendía tan cara? Pues bien, en los últimos años se ha extendido la demanda mundial de alimentos más saludables. Y no hay alimento más sano que la quinoa. La UNESCO incluso la nombró el alimento perfecto para la humanidad porque no contiene gluten y tiene los 9 aminoácidos esenciales. Los astronautas de la NASA comen quinoa durante las largas misiones espaciales, porque este grano sin gluten está repleto de fibra, proteínas y vitaminas, y es un gran sustituto de la carne animal. También contiene fitoestrógenos, que se cree que ayudan a prevenir el cáncer y otras enfermedades. Y como la quinoa real es una de las variedades más grandes, se considera que es aún más nutritiva. Entonces, la quinoa real de Bolivia era extremadamente valiosa. Pero la demanda internacional de quinoa y las ganancias sin precedentes que la acompañaron generaron un desastre en la participación de Bolivia en el mercado de la quinoa. La prisa por producir más quinoa ha provocado infertilidad y una grave erosión del suelo. Podemos ver los efectos de ese trabajo intensivo de producción en quinoa real, que ya no producen nada, o salen algunas plantas, pero han quedado improductivas. Muchos agricultores se han centrado en la producción de quinoa en lugar de rotarla con otros cultivos o con el ganado, lo que ha vaciado el suelo de nutrientes. Y con menos granjeros criando llamas, hay menos estiércol para fertilizar la tierra. Además, las recientes sequías y tormentas también han dañado las cosechas de quinoa real de Bolivia. El año pasado la cosecha ya fue mermada por principalmente la sequía. Fue un mal año. Este año tuvimos el fenómeno de la Niña. Inicialmente una sequía donde necesitaba la planta poder desarrollarse en sus primeras etapas. Posteriormente se presentó lluvias permanentes. No permitieron que la quinoa pueda desarrollar naturalmente, porque la quinoa no requiere de mucha agua. Así que la producción ha disminuido y las plantas de quinoa son mucho más pequeñas de lo habitual. Y a pesar de la gran demanda y la escasa oferta, los precios han ido bajando. Lo que pasa es que si bien hubo muy baja producción, la expectativa del productor es que los precios puedan subir. Pero no ocurre eso porque el mercado no lo manejamos. Ahora el mercado tiene mucha quinoa, entonces van a tener que alinearse a los precios competitivos que se tienen. Otros países que cultivan quinoa cuentan con tecnología más moderna que Bolivia, por lo que sus cultivos no se han visto tan afectados por las condiciones climáticas. Perú ha arrebatado a Bolivia el puesto de primer productor mundial de quinoa. Y aunque Perú no cultiva quinoa real, y de hecho ningún otro país del mundo puede hacerlo, la mayoría de los consumidores no son conscientes de la diferencia. El precio de la quinoa real ha bajado de $294 por 100 kilogramos a solo $83. Bolivia pasó de exportar 30.000 toneladas métricas de quinoa en 2014 por $200 millones a 33.000 toneladas métricas por $81 millones en 2018. Los agricultores operan con pérdidas y no pueden invertir en los equipos que necesitarían para modernizarse. Sin embargo, la caída de los precios de la quinoa permitió que muchos bolivianos puedan reintroducirla en su dieta. En la caída ahora vemos que el consumo ha mejorado de la quinoa. Los precios ya son accesibles inclusive para la población de la ciudad, no como esas veces era tan caro que era muy difícil acceder a comprarse quinoa. Hay un efecto interesante en que muchos municipios, el subsidio alimenticio, lactancia materna, está siendo utilizada la quinoa como base de la alimentación. Eso es bien importante, pero falta. El consumo de quinoa todavía en Bolivia es bajo. Bolivia también busca reconstruir un mercado para su quinoa real. Después de todo, el mercado mundial de la quinoa está valorado en unos $90.000 millones y se espera que crezca hasta casi $150.000 millones para 2026. En 2020, la industria de la quinoa real de Bolivia obtuvo una denominación de origen protegida. Esto ayuda a marcar a la quinoa real como un producto de alta calidad que solo se puede obtener en Bolivia, similar al jamón ibérico de España o a los tomates San Marzano de Italia. Idealmente, esto mejorará las ventas de quinoa real en el mercado internacional y permitirá que los productores suban sus precios. Y esto, a su vez, permitirá a los agricultores modernizar sus métodos sin dejar de ser sostenibles. Bueno, contra el clima es muy difícil poder hacer alguna acción, pero sí podemos mejorar
lo que la parte biológica, la producción. Podemos incidir en que estas pérdidas no sean como las que se está viendo, sino que sean menores, mejorando la fertilidad, reponiendo la vida del suelo y que sean más productivas. Eso podríamos y estamos haciéndolo, ¿no?